«Vieja estorbo, fuera de aquí», gritó el yerno. Pero Jesús le dio una lección que lo destruyó. La casa de 2 pisos en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, brillaba con muebles de cuero italiano y pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal. Todo era frío, perfecto, calculado, como un museo donde nadie podía respirar sin permiso. En el pequeño cuarto del fondo, junto a la lavandería, vivía doña Mercedes Álvarez. 78 años de arrugas profundas, manos nudosas por décadas de trabajo y ojos color avellana que alguna vez brillaron con esperanza. Ahora solo reflejaban cansancio. Se despertó esa mañana de junio, cuando el frío porteño se metía por las rendijas de la ventana mal sellada. Su cama era un colchón delgado sobre un somier oxidado. Una cobija gastada, un crucifijo de madera en la pared, herencia de su madre. «Señor, dame fuerzas para este día», susurró Mercedes, arrodillándose en el piso helado con dificultad. Sus rodillas crujieron. «Sé que mi hija me ama, aunque ya no pueda demostrarlo. Protégela, Padre, y dame paciencia para soportar lo que venga». Se vistió con su único vestido decente, gris remendado en las mangas, y salió al pasillo. La casa olía a café importado y pan recién horneado, pero ella sabía que no era para ella. En la cocina reluciente, su hija Carolina preparaba el desayuno. 35 años, delgada, con el pelo rubio teñido y ropa de marca, pero sus ojos evitaban a su madre como si mirarla fuera doloroso. «Buenos días, hijita», dijo Mercedes con voz suave. Carolina apenas movió la cabeza. «Mamá, por favor, Rodrigo va a bajar, no hagas ruido». Mercedes sintió la punzada familiar en el pecho, pero no dijo nada. Tomó su taza vieja, la única que le permitían usar, y sirvió el café sobrante de la cafetera, sin azúcar. El azúcar era caro, le había dicho Rodrigo la semana pasada. «¿Puedo preparar algo para el almuerzo? ¿Podría hacer ese guiso que te gustaba cuando eras chiquita?» «No, mamá. Rodrigo dice que la comida de pobres no se hace en esta casa». La voz de Carolina tembló ligeramente. «Vamos a pedir sushi». Mercedes asintió, tragando el nudo en la garganta. Se sentó en el rincón de la cocina, tratando de ocupar el menor espacio posible, como un ratón que sabe que no es bienvenido. Los pasos pesados en la escalera anunciaron la llegada de Rodrigo Salazar, 42 años, empresario de inversiones, traje gris que costaba más que todo lo que Mercedes había poseído en su vida, mandíbula cuadrada, cabello engominado hacia atrás, ojos fríos como el mármol de su casa. «¿Qué hace esa aquí?». Su voz retumbó en la cocina. Carolina se tensó. «Rodrigo está tomando café. Le dije 1000 veces que no quiero verla en los espacios comunes». «¿Entendés o no entendés, Carolina?». Rodrigo golpeó la mesa con la palma. Las tazas temblaron. «Esta casa es nuestra. La pagué yo, cada centímetro». Mercedes se puso de pie, con las manos temblorosas. «Disculpe, hijo, ya me voy a mi cuarto». «No soy tu hijo», bramó Rodrigo dando 2 pasos hacia ella. Mercedes retrocedió hasta chocar contra la pared. «No me digas así. Me das asco con tu pobreza, con tu olor a vieja, con tu cara de mártir». «Rodrigo, por favor». Carolina intentó tocar su brazo, pero él la apartó con brusquedad. «¿Sabes cuánto pierdo en imagen teniendo a esta porquería viviendo acá?». Rodrigo señaló a Mercedes con desprecio. «Mis socios preguntan, mis amigos comentan, ¿por qué tenés a una mendiga en tu casa? ¿Qué les digo? Que es la madre de mi esposa. Me avergüenza». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas surcadas de Mercedes. «Hijo, Rodrigo, perdón. No quiero causar problemas. Puedo quedarme en mi cuarto todo el día. No tienen ni que verme. No quiero que estés en mi casa». La voz de Rodrigo era un trueno. «Cada día que te veo me recuerda que me casé con alguien que viene de la pobreza, de la mugre». Carolina empezó a llorar en silencio, con las manos cubriendo su boca. «Rodrigo es mi mamá.
y yo soy tu marido. Rodrigo se volvió hacia ella con furia. ¿Quién paga tus tarjetas de crédito? ¿Quién te dio esta vida? ¿Ella o yo? Contéstame. Carolina bajó la cabeza, derrotada. Vos, exacto. Y si querés seguir siendo mi esposa, esa vieja se va hoy. Mercedes sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a su hija con ojos suplicantes. Carolina, por favor, no tengo a dónde ir. Tu padre murió hace 5 años. Tu hermano está en España. Yo solo los tengo a ustedes. Pero Carolina no levantó la vista. Su silencio era una sentencia. Rodrigo sonrió con crueldad. ¿Ves, vieja? Ni tu propia hija te quiere acá. ¿Y sabes por qué? Porque sos un estorbo, una carga, una vergüenza ambulante. Se acercó hasta quedar a centímetros de Mercedes. Ella podía oler su perfume caro, ver el brillo de sus dientes blanqueados, sentir el odio emanando de él como calor. Te voy a decir algo, y lo voy a decir una sola vez. Rodrigo habló despacio, disfrutando cada palabra. Agarrá tus harapos, tus estampitas de santos, y salí de mi casa, ya mismo, o llamo a la policía y te saco a patadas. ¿Entendiste, vieja estorbo? Mercedes comenzó a temblar incontrolablemente. Pero afuera hace frío. No tengo dinero, no tengo... ¡No me importa! Rodrigo la tomó del brazo con violencia, arrastrándola hacia la puerta. Mercedes gritó de dolor, pero él no soltó. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! La empujó por el pasillo. Carolina lo seguía a distancia, llorando pero sin intervenir, sin defender a su madre, sin ser la hija que Mercedes había criado con amor y sacrificio. Mi abrigo, sollozaba Mercedes. Por favor, déjame llevar mi abrigo. Rodrigo entró al cuarto del fondo, arrancó el abrigo marrón y raído del gancho y se lo tiró a la cara. «Tomá, ahora andate». Abrió la puerta principal de un golpe. El viento helado de junio entró como un cuchillo. La calle estaba desierta. El cielo, gris y amenazante. «Rodrigo, por favor». Mercedes se aferró al marco de la puerta. «Tengo 78 años. Estoy enferma del corazón. Si me dejas en la calle, puedo morir». Rodrigo se inclinó hasta que su rostro quedó a la altura del de ella y sonrió. Una sonrisa que helaba más que el viento. «Entonces morí lejos de acá». Y la empujó. Mercedes cayó sobre la vereda de piedra. Sus rodillas impactaron con un crujido seco. El dolor fue inmediato, punzante. Gritó, pero la puerta ya se estaba cerrando. «¡Carolina! ¡Carolina!». Su voz era un lamento desgarrador. «Hijita, por favor, no me dejes». Por un instante la puerta se detuvo. Mercedes vio el rostro de su hija a través de la rendija. Lágrimas, labios temblando. Pero las manos de Rodrigo aparecieron sobre los hombros de Carolina, tirando de ella hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe final. El cerrojo sonó como el martillo de un juez. Mercedes se quedó arrodillada en la vereda fría, abrazándose a sí misma, temblando. El abrigo delgado no era suficiente contra el viento que cortaba la piel. Sus rodillas sangraban a través de las medias rotas. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «Dios mío, ¿por qué?». Los transeúntes pasaban apurados, sin mirarla. Una anciana en el piso era parte del paisaje urbano, invisible, insignificante. Mercedes se puso de pie con dificultad, apoyándose en la pared. Cada movimiento era agonía. Comenzó a caminar sin rumbo, arrastrando los pies, sin saber a dónde ir. Las cuadras se volvieron borrosas, las lágrimas nublaban su vista, el frío entumecía sus dedos. «Señor, no entiendo», murmuraba mientras caminaba. «Crié a mi hija con amor, le di todo lo que pude, trabajé limpiando casas para que estudiara, me sacrifiqué, y esto es lo que merezco, morir sola en la calle como un perro». El cielo se oscureció más. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer.
Mercedes encontró una plaza pequeña, casi vacía. Una banquita de madera húmeda bajo un árbol sin hojas. Se dejó caer sobre ella, exhausta. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. «Padre Celestial», susurró, mirando al cielo gris. «Si mi vida ya no tiene valor, si ya no sirvo para nada, llévame, por favor, llévame. No quiero sufrir más». La lluvia cayó más fuerte. Mercedes cerró los ojos, sintiendo cómo el agua fría empapaba su ropa, su pelo blanco, su piel arrugada. Y en ese momento, en su noche más oscura, cuando su corazón estaba a punto de rendirse, una voz, suave, profunda, llena de una ternura que ella no había escuchado en años. «Mujer». Mercedes abrió los ojos lentamente. Frente a ella, bajo la lluvia que parecía no tocarlo, había un hombre. No podía tener más de 35 años. Vestía una túnica sencilla, color beige, manchada de polvo del camino. Su cabello castaño caía hasta los hombros, mojado por la lluvia. Barba corta, pero eran sus ojos los que la dejaron sin aliento. Ojos oscuros, infinitamente profundos, llenos de amor, de conocimiento, de dolor compartido. «Mujer», repitió él, arrodillándose frente a ella, «tu dolor no ha pasado desapercibido en el cielo». Mercedes parpadeó confundida. ¿Quién eres?» El hombre sonrió con una dulzura que le partió el corazón. «Soy el que nunca te ha abandonado, ni siquiera ahora». Y Mercedes supo, lo supo con una certeza que trascendía la razón. Era Jesús. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No estás solo. Mercedes temblaba, pero ya no sabía si era por el frío o por la presencia abrumadora frente a ella. La lluvia seguía cayendo, formando charcos a su alrededor, pero alrededor de ese hombre parecía existir una paz inexplicable. «No, no puede ser», susurró Mercedes con la voz entrecortada. «Yo no soy nadie, no soy digna de...» Jesús levantó su mano, una mano con cicatrices visibles en la palma, y la posó suavemente sobre las manos heladas de Mercedes. El calor que emanaba de él era como 1000 soles, pero suave, reconfortante. «Mercedes Álvarez», dijo él, y al escuchar su nombre pronunciado con tanto amor, ella comenzó a llorar nuevamente. «Hija mía, te conozco desde antes de que nacieras. Vi cada sacrificio que hiciste, cada noche que te dormiste llorando, cada vez que perdonaste cuando te lastimaron. Pero mi hija me rechazó. Mi propio yerno me trató como basura. Señor, si vienes de parte de Dios, ¿por qué permitió que esto me pasara?» Las palabras salieron como un torrente. «Traté de ser buena, traté de vivir según tus mandamientos, y ahora estoy aquí, sola, sin techo, sin nadie». Jesús se sentó a su lado en la banquita mojada. La cercanía de su presencia era como estar envuelta en mantas calientes en medio del invierno. «¿Crees que tu Padre Celestial no ha visto tus lágrimas?» Su voz era firme, pero llena de compasión. «Mercedes, cada vez que tu yerno te humilló, yo estaba ahí. Cuando tu hija bajó la mirada en lugar de defenderte, yo sentí tu corazón rompiéndose. Y cuando ese hombre te arrojó a la calle como si no valieras nada, mi corazón también sangró». Mercedes lo miró con los ojos enrojecidos. «Entonces, ¿por qué no hiciste nada? ¿Quién te dice que no he hecho nada?» Jesús señaló hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a abrirse levemente. Un rayo de luz atravesó la grisura. «¿Crees que las cosas suceden por accidente? Mercedes, lo que ese hombre hizo hoy en su soberbia y crueldad será la semilla de su propia caída. Y lo que tú sufres hoy será el fundamento de tu restauración». «No entiendo». Mercedes negó con la cabeza. «Soy vieja, estoy enferma, no tengo dinero, no tengo casa».
¿Cómo puede haber restauración en esto? Jesús tomó ambas manos de Mercedes entre las suyas. Ella sintió algo extraordinario. Las cicatrices en sus palmas pulsaban con calidez. Y en ese contacto, Mercedes vio imágenes. Vio a su hija Carolina llorando en su habitación mientras Rodrigo gritaba por teléfono. Vio a Rodrigo en su oficina lujosa, firmando documentos con una sonrisa arrogante, sin saber que esos mismos papeles serían su ruina. Vio una casa grande con jardín, bañada en luz dorada. Vio rostros amables, manos extendidas, abrazos sinceros. ¿Qué es esto?, preguntó Mercedes jadeando. Es lo que viene, si confías en mí. Jesús soltó sus manos lentamente y las imágenes se desvanecieron. Mercedes, tu vida no ha terminado. Apenas está por comenzar de nuevo, pero necesito que hagas algo muy difícil. Lo que sea, Señor, lo que sea. Necesito que perdones. El silencio cayó como un martillo. Mercedes sintió que algo se retorcía en su pecho. Perdonar a Rodrigo, después de lo que hizo, y a tu hija. Jesús asintió, por no defenderte. Pero, Señor, la voz de Mercedes se quebró. Me duele tanto. Me duele en el alma. ¿Cómo puedo perdonar algo así? Jesús se puso de pie y extendió su mano hacia ella. Porque yo te he perdonado cosas que no recuerdas. Porque el perdón no es para ellos, Mercedes. Es para ti, para que tu corazón no se pudra con el odio, para que puedas recibir lo que tengo preparado con manos limpias. Mercedes miró esa mano extendida. Las cicatrices brillaban levemente bajo la luz que ahora atravesaba las nubes. Lentamente, con todo el peso del dolor sobre sus hombros, Mercedes tomó su mano. Jesús la levantó con una fuerza que no parecía posible. Y cuando Mercedes estuvo de pie, sintió algo extraordinario. El dolor en sus rodillas había desaparecido. El frío que la había estado matando se había esfumado. Su cuerpo cansado de 78 años se sentía renovado. ¿Qué me hiciste? Mercedes se miró las manos. Las arrugas seguían ahí, pero algo era diferente, algo interno. Te di lo que necesitabas para lo que viene. Jesús sonrió. Ahora escúchame con atención porque no tengo mucho tiempo en esta forma. Mercedes asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mañana, antes del mediodía, recibirás una llamada. Es de un abogado. No tengas miedo. No es una trampa. Escucha lo que tiene que decirte y acepta con gratitud. Jesús puso su mano sobre el hombro de Mercedes. Un hombre llamado Don Esteban Romero. ¿Lo recuerdas? Mercedes buscó en su memoria. ¿Don Esteban? Sí. Hace como 20 años, cuando yo trabajaba limpiando casas, él era uno de mis clientes, un anciano viudo. Yo le cocinaba, le hacía compañía. Era tan bueno conmigo. Don Esteban murió hace 3 meses, dijo Jesús con suavidad. Y antes de morir, cambió su testamento. Nunca tuvo hijos. Y recordó a la mujer que lo trató con dignidad cuando todos lo habían olvidado. Los ojos de Mercedes se abrieron enormemente. No puede ser. Te dejó una propiedad en San Isidro, una casa de 3 dormitorios con jardín y una cuenta de ahorros que, aunque no es una fortuna, te permitirá vivir los años que te quedan con dignidad. Jesús apretó su hombro suavemente. Mercedes, el bien que sembraste hace 2 décadas está a punto de florecer. Mercedes cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez no de dolor, sino de asombro. Señor, yo no sé qué decir. No merezco. Nadie merece mi gracia. Por eso se llama gracia. Jesús se arrodilló frente a ella una vez más. Pero ahora escúchame bien, porque esto es importante. Rodrigo Salazar va a caer, sus inversiones fraudulentas, el dinero que robó de sus socios, las mentiras que construyó, todo va a derrumbarse sobre él. En una semana perderá su casa, su reputación, su orgullo,
Y cuando eso suceda, Jesús hizo una pausa, mirándola profundamente a los ojos. Tu hija va a buscarte, va a venir a ti destrozada, humillada, sin nada. Y en ese momento, Mercedes, vas a tener que decidir, ¿serás como Rodrigo fue contigo o serás como yo he sido contigo? Mercedes temblaba. Señor, no sé si podré. Podrás, porque yo estaré contigo, siempre. Jesús se puso de pie lentamente. La luz a su alrededor comenzó a intensificarse. Mercedes, esta noche vas a dormir en el refugio de la Iglesia del Carmen, a 3 cuadras de aquí. La hermana Beatriz te va a recibir. Mañana todo cambia. ¿Te vas a ir? Mercedes extendió su mano con pánico en la voz. Por favor, no me dejes. Jesús tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. Nunca te he dejado, nunca te dejaré. Aunque no me veas, Mercedes, estoy ahí. En cada persona que te muestre bondad, en cada puerta que se abra, en cada milagro pequeño y grande. Y entonces él hizo algo que Mercedes recordaría hasta su último día. Se inclinó y besó su frente. Fue como si 1000 años de dolor se evaporaran en un instante, como si cada herida de su vida se cerrara, como si el amor más puro del universo fluyera directamente a su alma. Cuando Mercedes abrió los ojos, estaba sola en la plaza. La lluvia había cesado completamente, el cielo se había despejado y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. La banquita estaba seca, como si nunca hubiera estado mojada. Mercedes se tocó la frente donde él la había besado. Todavía podía sentir el calor. Gracias, susurró al cielo. Gracias, Señor. Con paso firme, más firme de lo que había tenido en años, Mercedes caminó hacia donde Jesús le había indicado. 3 cuadras después, encontró la Iglesia del Carmen, una construcción antigua de ladrillos a la vista con una puerta de madera tallada. Junto a la puerta, un letrero: Refugio nocturno. Nadie será rechazado. Mercedes tocó la puerta con timidez. Una mujer mayor, de unos 60 años, con hábito gris y una sonrisa cálida, abrió la puerta. «Sí, querida. Yo me llamo Mercedes. Yo no tengo dónde dormir esta noche». La hermana Beatriz abrió la puerta completamente, sin hacer preguntas. «Bienvenida, Mercedes. Justo estábamos por servir la cena. ¿Tenés hambre?» Mercedes asintió, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Entonces pasá, hijita, acá todos somos familia». Esa noche, Mercedes durmió en una cama simple pero limpia. Comió sopa caliente y pan fresco, y por primera vez en años, se sintió humana. Antes de dormirse, susurró una oración. «Señor Jesús, si todo lo que dijiste es verdad, entonces voy a confiar en ti. Voy a perdonar, aunque me duela. Voy a creer, aunque parezca imposible, porque tú me levantaste cuando nadie más lo hizo. Y eso nunca lo voy a olvidar». Y en la oscuridad del refugio, Mercedes sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Afuera, en una oficina lujosa del centro de Buenos Aires, Rodrigo Salazar firmaba un contrato con una sonrisa triunfante, sin saber que acababa de sellar su propia destrucción. El cielo estaba en movimiento, y la justicia divina nunca llega tarde. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que se colaba por las ventanas del refugio. Mercedes se despertó con el canto de los pájaros, un lujo que había olvidado en la casa fría de Belgrano, donde solo había silencio hostil. Se sentó en la cama y por un momento pensó que todo había sido un sueño. El encuentro con Jesús, sus palabras, la promesa. Pero cuando se tocó la frente, todavía sentía el eco de aquel beso divino. Y cuando miró sus rodillas, que ayer habían sangrado contra la vereda, no había rastro de heridas, solo piel arrugada, pero intacta. No fue un sueño, susurró para sí misma.
fue real. La hermana Beatriz tocó suavemente la puerta. «Mercedes, ¿estás despierta? Hay desayuno». En el comedor sencillo, 5 personas más compartían la mesa. Un hombre mayor sin dientes que sonreía igual, una mujer joven con un bebé en brazos, 2 hermanos adolescentes con ropa gastada. Todos invisibles para el mundo, todos valiosos para Dios. «Que Dios bendiga estos alimentos y a las manos que los prepararon», rezó la hermana Beatriz. «Amén». «Amén», respondieron todos. Mercedes comió despacio, saboreando cada bocado de pan con manteca y mate cocido. Sabía simple, sabía a dignidad. «Hermana», dijo Mercedes después del desayuno, «necesito pedirle un favor. ¿Tiene un teléfono que pueda usar? Un abogado va a llamarme hoy y yo no tengo celular». La hermana Beatriz la miró con curiosidad, pero sin juzgar. «Claro, querida. Podés darle este número a quien necesites. Yo te aviso si llaman». Mercedes le dio el número que recordaba, el que le había dado don Esteban hace 20 años, escrito en un papel amarillento que había guardado en su billetera. Un número de un estudio jurídico en Recoleta. Pasaron las horas. Mercedes ayudó a limpiar el refugio, a doblar las sábanas, a pelar papas para el almuerzo. Se mantuvo ocupada para no pensar, para no dudar. ¿Y si no fue real? ¿Y si fue solo una alucinación de una vieja enferma y desesperada? Pero entonces, a las 11:17 de la mañana, el teléfono del refugio sonó. La hermana Beatriz atendió. «Refugio del Carmen, buenos días». Una pausa. «Sí, ella está acá. Un momentito». La hermana cubrió el auricular y miró a Mercedes con asombro. «Es para vos, un abogado». Mercedes sintió que las piernas le temblaban. Caminó hasta el teléfono como si flotara. «¿Hola? ¿Señora Mercedes Álvarez?» Una voz masculina, profesional, cortés. «Sí, soy yo. Mi nombre es Dr. Martín Esquivel, del estudio jurídico Romero & Asociados. Señora, he estado tratando de contactarla durante meses. ¿Es posible que podamos encontrarnos hoy? Tengo información urgente relacionada con la herencia de don Esteban Romero». Las palabras de Jesús resonaron en su mente. «Mañana, antes del mediodía, recibirás una llamada». Mercedes cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Sí, doctor, puedo ir hoy». «Perfecto. ¿Puede venir a mi oficina a las 3 de la tarde? Está en Avenida Callao 2500. Allí estaré». Cuando colgó, Mercedes se volvió hacia la hermana Beatriz, que la miraba con curiosidad. «Hermana», dijo Mercedes con voz temblorosa, «creo que Dios acaba de hacer un milagro». A las 3 en punto, Mercedes estaba frente al edificio señorial en Callao. Sintió miedo de entrar, con su ropa remendada, su abrigo viejo, pero recordó las palabras de Jesús: «No tengas miedo». El ascensor la llevó al piso 12. La recepción era elegante pero acogedora. La secretaria, una mujer de mediana edad con anteojos, le sonrió con calidez. «¿Señora Álvarez?» «Sí, el doctor Esquivel la está esperando. Por acá, por favor». La oficina tenía ventanales que daban a la ciudad. Libros de derecho llenaban las estanterías. Y detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años, canoso, con ojos amables, se puso de pie. «Señora Mercedes, qué gusto conocerla finalmente». Le extendió la mano. «Por favor, siéntese». Mercedes se sentó en el borde de la silla, nerviosa. El doctor Esquivel abrió una carpeta gruesa. «Señora, usted conoció a don Esteban Romero hace aproximadamente 20 años. ¿Es correcto?» «Sí, doctor. Yo trabajaba limpiando casas. Él era uno de mis clientes. Cuando su esposa murió, él quedó muy solo. Yo le cocinaba, le hacía compañía. Hablábamos de la vida, de Dios. Era un hombre bueno». El doctor sonrió. «Don Esteban falleció hace 3 meses.
Y un año antes de morir, hizo algo muy particular. Sacó un documento, cambió su testamento y la nombró a usted como una de las beneficiarias. Mercedes parpadeó. ¿A mí? Don Esteban dejó una nota que quiero leerle. El doctor ajustó sus anteojos. Mercedes Álvarez me trató con dignidad cuando yo no era nadie importante. Me recordó que la bondad todavía existe en este mundo. Nunca tuve hijos, pero si los hubiera tenido, habría querido que fueran como ella. Por eso le dejo lo que más amo, mi hogar, que encuentre en esas paredes la paz que me ayudó a encontrar a mí. Mercedes rompió en llanto, un llanto profundo, liberador. El doctor esperó con paciencia, pasándole una caja de pañuelos. Hay más, señora. Don Esteban le dejó la propiedad en San Isidro, una casa de 3 dormitorios, 150 metros cuadrados, con jardín. Está escriturada a su nombre. Y también una cuenta de ahorros con 300,000 pesos. No es una fortuna enorme, pero administrados con cuidado le permitirán vivir cómodamente. Mercedes no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué no me contactaron antes? Intentamos, pero la dirección que teníamos era antigua. Y usted no tiene teléfono registrado. Finalmente, contratamos un investigador privado que la ubicó ayer en el refugio del Carmen. El doctor se inclinó hacia adelante. Señora Mercedes, esta herencia es legítima y legal. Todo está en orden. Solo necesito que firme estos papeles y la propiedad es suya. Con manos temblorosas, Mercedes firmó. El doctor le entregó un sobre. Acá están las llaves de la casa y los documentos. Puede mudarse cuando quiera. Mercedes sostuvo las llaves como si fueran joyas preciosas. Gracias, doctor, gracias. No me agradezca a mí, agradézcale a don Esteban y a Dios, que pone a las personas correctas en nuestro camino. Cuando Mercedes salió del edificio, el sol brillaba con fuerza. Sostenía las llaves contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo. Cumpliste tu palabra, susurró al cielo. Señor Jesús, cumpliste cada palabra. Esa misma tarde, mientras Mercedes tomaba un taxi hacia su nueva casa, en la oficina lujosa de Rodrigo Salazar, el teléfono sonaba sin parar. ¿Qué decís? Rodrigo gritaba al teléfono con el rostro rojo de furia. ¿Cómo que las inversiones colapsaron? Yo puse 5 millones en ese proyecto. Del otro lado de la línea, su socio Gustavo hablaba con voz temblorosa. Rodrigo, era toda una estafa piramidal. La Comisión Nacional de Valores está investigando. Van a congelar todas nuestras cuentas. Y hay más. Los clientes están presentando demandas. Dicen que les mentimos sobre los riesgos. ¡Eso es imposible! Rodrigo golpeó el escritorio, tirando papeles al suelo. Revisé todos los contratos. Todo estaba legal. No, Rodrigo, no estaba legal. Y vos lo sabías. Gustavo suspiró. Yo ya contraté un abogado. Te sugiero que hagas lo mismo. La línea se cortó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, con el corazón latiendo como un tambor. Esto no podía estar pasando. No a él. Él era intocable. Él era exitoso. Él era... Otro teléfono sonó. Su celular personal. Hola, señor Salazar. Soy del Banco Provincia. Le informo que su crédito hipotecario está en mora desde hace 3 meses. Si no regulariza en 72 horas, iniciaremos el proceso de ejecución de la propiedad. ¡3 meses! ¡Eso es mentira! Yo pago todo a tiempo. Señor, nuestros registros indican que los pagos automáticos fueron rechazados por fondos insuficientes. ¿Desea regularizar ahora? Rodrigo abrió su computadora con manos temblorosas. Entró a su cuenta bancaria. Saldo, 120 pesos. No, 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 no. Su voz era un siseo. Había 200,000 pesos en esa cuenta la semana pasada. Pero ahí estaba. Una transferencia electrónica de hacía 4 días, autorizada con su firma digital, hacia una cuenta en las Islas Caimán.
una cuenta que él nunca había abierto. Alguien lo había estafado, o peor, alguien en su propia empresa lo había traicionado. Su mundo comenzaba a desmoronarse. Mercedes, mientras tanto, abría la puerta de su nueva casa. Era hermosa. Paredes blancas, pisos de madera clara, ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Un jardín con rosales que necesitaban poda, pero que prometían florecer. Se paró en medio de la sala vacía, giró lentamente y comenzó a reír. «Tengo una casa, señor, tengo una casa». Y en ese momento supo que todo lo que Jesús le había dicho era verdad. La restauración había comenzado. Pasaron 7 días en los que el mundo de Rodrigo Salazar se desintegró como papel bajo la lluvia. El lunes perdió su empresa. Los auditores encontraron irregularidades que él había firmado personalmente. Clientes furiosos lo demandaron por fraude. Su nombre apareció en los diarios económicos con titulares devastadores. Empresario de Belgrano en el centro de un escándalo millonario. El martes, el banco ejecutó la hipoteca de su casa. 72 horas, eso fue todo lo que le dieron. Carolina lloraba histéricamente mientras los oficiales judiciales pegaban carteles de remate en la puerta. Los vecinos miraban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con satisfacción. El miércoles, sus supuestos amigos dejaron de responder sus llamadas. Las invitaciones a eventos se cancelaron. El club de golf revocó su membresía. Era un apestado social. El jueves, su contador le informó que no solo estaba en bancarrota, sino que tenía deudas por 2 millones de pesos. «Vas a tener que declararte en quiebra, Rodrigo. No hay otra salida». El viernes, Carolina hizo las valijas. Ya no había nada que los mantuviera juntos sin el dinero, sin la casa, sin la ilusión de grandeza. «Me voy a lo de mi tía por un tiempo», dijo con voz hueca. Ni siquiera lo miró a los ojos. El sábado, Rodrigo estaba en un departamento alquilado de un ambiente en Flores, lo único que pudo pagar con lo poco que le quedaba. Mirando las paredes despintadas, tratando de entender cómo había llegado ahí. Y el domingo, se acordó de Mercedes. Estaba sentado en el piso del departamento vacío, con una botella de vino barato a medio terminar, cuando la imagen le vino a la mente. La vieja arrodillada en la vereda, temblando, suplicando, y él empujándola. «Entonces morí lejos de acá». Esas habían sido sus palabras. Rodrigo enterró su rostro en sus manos. Por primera vez en su vida adulta, lloró. No de pena por los demás, sino de pena por sí mismo, de terror, de vergüenza. ¿Había sido esto un castigo? No. Él no creía en esas cosas. Era coincidencia, mala suerte, una serie de errores financieros, nada más. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardaba las verdades que no quería enfrentar, sabía que había algo más. Mientras tanto, Mercedes florecía. Su casa en San Isidro se había transformado en un hogar. Con parte del dinero de la herencia, compró muebles sencillos pero bonitos, cortinas blancas que bailaban con la brisa, un juego de té de porcelana, plantas para el jardín. Pero lo más hermoso no eran las cosas, era la gente. La hermana Beatriz la visitaba los martes. Tomaban mate en el jardín y hablaban de Dios, de la vida, de milagros. La vecina de al lado, una mujer llamada Graciela, de 72 años, se había convertido en su amiga. Juntas iban a misa los domingos en la parroquia del barrio, y 2 veces por semana, Mercedes abría su casa para recibir a personas que necesitaban ayuda. Preparaba comida caliente y la compartía. «Nadie pasa hambre en mi mesa», decía, «porque yo sé lo que es tener hambre». Una tarde de sol, mientras regaba sus rosales, el portón se abrió. Mercedes levantó la vista. Era Carolina. Pero no la Carolina de la casa de Belgrano, no la mujer de ropa de marca y cabello de salón. Esta Carolina tenía el cabello sin teñir, mostrando las raíces grises,
ojeras profundas, ropa simple y en sus ojos vergüenza. Mercedes sintió que su corazón se detenía. Las palabras de Jesús resonaron en su mente. Tu hija va a buscarte y en ese momento vas a tener que decidir. Carolina se quedó parada junto al portón, sin atreverse a entrar. Sus labios temblaban. Mamá. Mercedes soltó la manguera. El agua siguió cayendo sobre las rosas, formando charcos. Las dos mujeres se miraron. Entre ellas había semanas de silencio, años de dolor, una puerta cerrada, una madre abandonada. Mamá, Carolina comenzó a llorar. Yo no tengo derecho de estar acá, no tengo derecho de pedirte nada, pero no tengo a dónde ir. Mercedes sintió algo ardiendo en su garganta. Parte de ella quería cerrar el portón. Decirle, ¿y ahora sí te acordás de mí? Ahora que no tenés nada. Pero otra parte, la parte que había sido tocada por Jesús, recordó. Recordó cómo Él la había levantado cuando ella no merecía nada. Cómo la había perdonado, cómo la había restaurado. Serás como Rodrigo fue contigo, o serás como yo he sido contigo. Mercedes caminó lentamente hacia el portón. Carolina retrocedió, esperando el rechazo. Pero en lugar de eso, Mercedes abrió el portón completamente y abrió sus brazos. Vení, hijita, vení a casa. Carolina se derrumbó. Cayó en los brazos de su madre, sollozando como una niña pequeña. Perdóname, mamá, perdóname, fui una cobarde, te fallé, te abandoné cuando más me necesitabas. Mercedes la sostuvo, acariciando su cabello, también lloraba. Shh, ya está, mi amor, ya está. No mereces perdonarme, ninguno de nosotros merece el perdón que recibe. Mercedes levantó el rostro de su hija, mirándola a los ojos. Pero Dios nos perdona igual. Y yo también te perdono. Las dos mujeres se abrazaron en el jardín bajo el sol de la tarde, mientras las rosas florecían a su alrededor. Esa noche, mientras cenaban sopa de verduras en la mesa de la cocina, Carolina le contó todo. Rodrigo perdió todo, mamá, todo. La casa, el dinero, la empresa. Hay demandas, investigaciones. Estamos en la ruina. Carolina jugaba con su cuchara. Y cuando todo se derrumbó, él se puso peor. Me gritaba, me culpaba. Decía que yo era una carga, que mi familia era una vergüenza. Mercedes apretó su mano. ¿Dónde está él ahora? En un departamento horrible en Flores. Solo, amargado. Carolina hizo una pausa. Mamá, sé que suena terrible, pero una parte de mí sintió alivio cuando me fui, porque durante años viví con miedo. Miedo de hacer algo mal, miedo de no ser suficiente, miedo de ser como vos. Mercedes frunció el ceño. Como yo, pobre, humilde, sin nada de valor. Carolina bajó la cabeza. Rodrigo me hizo creer que la pobreza era lo peor que le podía pasar a alguien, que vos eras una vergüenza, y yo, Dios me perdone, yo le creí. Y ahora soy yo la que tiene una casa, y vos la que no tiene nada, dijo Mercedes con suavidad. Sí. Carolina sonrió tristemente. La vida es irónica, ¿no? No es ironía, hijita, es justicia. Mercedes sirvió más sopa en el plato de su hija. Dios no se burla de nadie, pero tampoco permite que la crueldad quede sin respuesta. Carolina miró a su madre con asombro. Mamá, ¿cómo podés ser tan buena? Después de todo lo que te hicimos, ¿cómo podés perdonarnos? Mercedes pensó en la plaza, en la lluvia, en los ojos de Jesús, porque alguien me perdonó cuando yo tampoco lo merecía. 2 días después, Carolina le pidió a Mercedes algo inesperado. Mamá, ¿podríamos ir a ver a Rodrigo? Mercedes dejó de lavar los platos. ¿Para qué? No sé. Tal vez para que vea lo que hizo, para que se dé cuenta. Carolina se mordió el labio. O tal vez para que yo pueda cerrar esa etapa.
Mercedes secó sus manos lentamente. Parte de ella no quería ver a ese hombre nunca más, pero otra parte, la parte que Jesús había despertado, sabía que esto era necesario. Está bien, vamos. El departamento en Flores era exactamente lo que Carolina había descrito. Horrible. Paredes con humedad, olor a encierro, un colchón en el piso. Rodrigo abrió la puerta sin camisa, con barba de varios días, ojos inyectados en sangre. Cuando vio a Mercedes, se congeló. «¿Vos?» Mercedes entró sin esperar invitación. Carolina la siguió. Rodrigo retrocedió, como si temiera que Mercedes fuera a atacarlo. «¿Qué haces acá? ¿Venís a burlarte? ¿A reírte de mí?» «No». Mercedes se paró en medio del departamento miserable y lo miró con una mezcla de lástima y firmeza. «Vine a decirte algo». Rodrigo se dejó caer en una silla rota. «Decilo entonces. Total, ya no me queda nada». Mercedes respiró profundo. «Hace 2 semanas me tiraste a la calle como si fuera basura. Me humillaste, me dijiste que era un estorbo, que merecía morir lejos de tu casa». Rodrigo no respondió, pero sus manos temblaban. Y esa noche, cuando estaba sola, en una plaza bajo la lluvia, lista para rendirme, Mercedes hizo una pausa. «Jesús vino a mí». Rodrigo levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» «Me levantó, me habló. Me dijo que mi vida no había terminado, y me dijo algo sobre vos también». Mercedes dio un paso adelante. «Me dijo que ibas a caer, que tu soberbia y tu crueldad iban a destruirte, y que cuando eso pasara, yo tendría que elegir, ser como vos fuiste conmigo o ser como Dios ha sido conmigo». Rodrigo la miraba con la boca abierta, sin saber qué decir. «Vine a decirte que te perdono, Rodrigo». El silencio cayó como una bomba. «No porque te lo merezcas, no porque me hayas pedido perdón, sino porque yo no quiero llevar tu odio en mi corazón». Mercedes se acercó hasta quedar frente a él. «Pero también vine a decirte esto. Si no cambias, si no humillas tu corazón ante Dios, esta caída es solo el principio, porque el que siembra crueldad cosecha destrucción». Rodrigo comenzó a temblar y entonces algo se quebró dentro de él. Cayó de rodillas, sollozando. «Tenés razón, tenés razón. Soy un monstruo. Traté a tanta gente como basura y ahora soy yo el que está en la basura». Mercedes puso su mano sobre su cabeza como una madre haría con un hijo rebelde. «Dios todavía puede levantarte, Rodrigo, pero primero tenés que arrodillarte de verdad». Y en ese departamento miserable, Rodrigo Salazar, el hombre que había creído que el dinero lo hacía intocable, oró por primera vez en 20 años. 6 meses después, la casa en San Isidro se había convertido en algo más que un hogar. Era un refugio. Todos los miércoles, Mercedes abría sus puertas para un grupo de oración. 20 personas, la mayoría mayores, algunos jóvenes, se reunían en su sala, cantaban himnos, compartían testimonios, oraban por los enfermos, por los perdidos, por los quebrantados, y en cada reunión Mercedes contaba su historia. «Hace 6 meses yo estaba tirada en la vereda, sin casa, sin esperanza. Mi propia hija me había abandonado, mi yerno me había tratado como basura». Su voz era firme, llena de convicción. «Pero esa noche, en mi momento más oscuro, Jesús vino a mí y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tu dolor no ha pasado desapercibido en el cielo». Las personas escuchaban con lágrimas en los ojos. Hermanos y hermanas, no importa qué tan profundo sea su dolor, no importa quién los haya lastimado, no importa cuántas puertas se hayan cerrado. Mercedes levantó su mano al cielo. Dios ve, Dios sabe y Dios responde. Tal vez no cuando nosotros queremos, tal vez no como nosotros esperamos, pero Él responde. Después de cada reunión, las personas se acercaban a ella, le pedían consejos, oraciones, abrazos.
Y Mercedes daba todo con abundancia, porque había aprendido que la restauración no era solo para ella, era para compartir. Carolina vivía ahora en el segundo dormitorio de la casa. Había encontrado trabajo en una librería del barrio, nada glamoroso, pero honesto. Por las tardes ayudaba a su madre en la cocina, preparando comida para los necesitados. Una noche, mientras lavaban platos juntas, Carolina dijo: «Mamá, ¿sabes qué es lo más raro de todo esto?» «¿Qué, hijita?» «Que soy más feliz ahora, sin nada, que cuando tenía todo». Carolina secó un plato lentamente. «En esa casa de Belgrano, yo vivía con miedo. Miedo de Rodrigo, miedo de perder el dinero, miedo de no ser suficiente. Pero acá», miró alrededor de la cocina sencilla, «acá tengo paz». Mercedes sonrió, pasando su brazo alrededor de los hombros de su hija. «Eso es porque acá hay amor, Carolina, y el amor vale más que todo el dinero del mundo. Lo sé, mamá, y lamento mucho haber tardado tanto en aprenderlo. Lo importante es que lo aprendiste». Mercedes besó su frente. «Y que estás acá». En cuanto a Rodrigo, después de aquel encuentro en su departamento, algo cambió en él. Fue lento, doloroso, pero real. Comenzó a asistir a una iglesia evangélica en Flores. Al principio se sentaba en la última fila, avergonzado, sin hablar con nadie. Pero el pastor, un hombre mayor llamado Hugo, lo notó. «Hermano, ¿querés contarme tu historia?» Y Rodrigo, por primera vez en su vida, fue honesto. Le contó todo: el fraude, la crueldad, cómo había tratado a Mercedes, cómo había perdido todo. El pastor Hugo escuchó sin juzgar, y cuando Rodrigo terminó dijo: «El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa, es cambiar de dirección. ¿Estás dispuesto a hacer eso?» Rodrigo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, pero no sé cómo. Empezás pidiendo perdón a los que lastimaste y después empezás a vivir diferente». Rodrigo comenzó a trabajar en un taller mecánico. Era humillante para alguien que había manejado millones, pero aprendió algo. El trabajo honesto, aunque duro, trae dignidad. Y una tarde de primavera tocó el portón de la casa de Mercedes. Ella estaba en el jardín, podando las rosas que ahora florecían con fuerza. Cuando lo vio, se tensó. Rodrigo no entró. Se quedó del otro lado del portón, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. «Mercedes, yo vine a decirte algo». Mercedes dejó las tijeras de podar. «Te escucho. Lamento todo lo que te hice». Su voz se quebró. «Sé que lo siento no borra nada. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba decírtelo igual. Fui cruel, fui un monstruo, y vos no merecías nada de eso». Mercedes lo estudió por un largo momento. Vio que su arrogancia había desaparecido, que sus ojos, antes fríos, ahora mostraban algo de humanidad. «¿Estás yendo a la iglesia?» Rodrigo asintió. «Sí, el pastor Hugo me está ayudando». «¿Y estás trabajando?» «Sí, en un taller. No es mucho, pero es honesto». Mercedes se acercó al portón. «Rodrigo, yo ya te perdoné hace meses. Te lo dije en tu departamento, pero el perdón no significa que lo que hiciste no tuvo consecuencias. Lo sé. Y tampoco significa que voy a olvidar, porque hay lecciones que no deben olvidarse». Mercedes puso su mano sobre el portón, pero no lo abrió. «Pero si verdaderamente cambiaste, si verdaderamente te arrepentiste, entonces hay esperanza para vos también». Rodrigo levantó la vista sorprendido. ¿Esperanza? Jesús me levantó cuando yo estaba en el piso, y si Él lo hizo por mí, también puede hacerlo por vos. Pero tenés que buscarlo de verdad. No solo cuando te conviene, no solo porque perdiste todo, sino porque entendés que sin Él no sos nada. Rodrigo asintió lentamente. Creo que estoy empezando a entender eso.
Mercedes le dio una pequeña sonrisa. Entonces seguí por ese camino, y tal vez algún día Dios te restaure también. Rodrigo se fue en silencio, pero por primera vez en meses había algo parecido a la esperanza en su pecho. Un año después del encuentro en la plaza, Mercedes celebró su cumpleaños número 79. Su casa estaba llena de gente. La hermana Beatriz, Graciela, los miembros del grupo de oración, Carolina, y para sorpresa de Mercedes, Rodrigo también. Él llegó con un regalo simple, una pequeña cruz de madera que había tallado él mismo en el taller. «No es mucho», dijo tímidamente, «pero la hice pensando en lo que me dijiste, que sin Jesús no somos nada». Mercedes tomó la cruz con ternura. «Es hermosa, Rodrigo. Gracias». Después de soplar las velas de su torta, una torta casera que Carolina había horneado, Mercedes se puso de pie. «Quiero decir algo». La sala se quedó en silencio. Hace un año, yo creía que mi vida había terminado. Creía que ya no tenía valor, que era solo una vieja estorbando en el mundo. Mercedes miró a cada persona en la sala. Pero Dios me mostró algo diferente. Me mostró que mi vida todavía tenía propósito, que mi historia todavía no había terminado y que Él nunca me había abandonado. Las personas comenzaron a aplaudir suavemente. Por eso, hoy quiero hacer una promesa. Esta casa no es solo mía, es de todos los que necesiten refugio, es de todos los que necesiten esperanza. Porque si algo aprendí en este último año, es que la restauración no es solo para recibir, es para compartir. Carolina se puso de pie, con lágrimas en los ojos. «Mamá, yo también quiero decir algo». Mercedes asintió. «Yo te fallé de la peor manera. Te abandoné cuando más me necesitabas. Y sin embargo, vos me recibiste con los brazos abiertos. Me perdonaste, me diste un hogar». Carolina se quebró. «Mamá, quiero ser como vos. Quiero tener tu fe, tu fuerza, tu capacidad de perdonar». Madre e hija se abrazaron mientras todos en la sala lloraban de emoción. Y en ese momento, Mercedes sintió una presencia familiar, una calidez, un amor que trascendía lo físico. Miró hacia la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, había una figura. Un hombre de túnica sencilla, con ojos profundos y llenos de amor. Jesús. Él le sonrió. Y aunque no dijo palabras, Mercedes escuchó su voz en su corazón. «Bien hecho, hija mía, bien hecho». Mercedes sonrió con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Y cuando parpadeó, él había desaparecido, pero ella sabía, con cada fibra de su ser, que él nunca realmente se había ido y que nunca la abandonaría. Doña Mercedes Álvarez vivió hasta los 87 años. Su casa en San Isidro se convirtió en un centro comunitario donde cientos de personas encontraron ayuda, esperanza y fe. El grupo de oración creció hasta convertirse en una pequeña congregación. Carolina se convirtió en maestra de escuela, dedicando su vida a educar niños de barrios humildes. Nunca volvió con Rodrigo, pero encontró paz en el servicio a los demás. Rodrigo, después de años de trabajo humilde y arrepentimiento genuino, se convirtió en capellán de la prisión donde casi había terminado. Compartía su testimonio con los presos diciéndoles: «Yo fui como ustedes, soberbio, cruel, pero Dios puede cambiar hasta al peor de los hombres». Y cuando Mercedes finalmente cerró sus ojos por última vez, rodeada de su hija y de los amigos que había hecho en su última década de vida, sus últimas palabras fueron: «Señor Jesús, te veo. Finalmente te veo con mis propios ojos». Y sonrió, porque el que la había levantado en la plaza bajo la lluvia, ahora la llevaba a casa para siempre.